Los capítulos 11 y 12 de la Epístola a los Hebreos va a hablar de un tema muy importante que tiene que ver con fe. Y va a presentar a Jesús como el autor y el consumador de la fe. Nos va a mostrar ejemplos de cómo la fe lleva a la acción y por supuesto también una invitación para que nosotros desarrollemos nuestra fe poniendo nuestra vista en Jesús. Axiomas, más allá de la evidencia. Bienvenidos queridos amigos, queridas amigas a este espacio de estudio de la Biblia a través de las lecciones de la Escuela Sabática. Estamos aquí para estudiar la serie del libro de Hebreos. Estamos en la lección Jesús, el autor y consumador de la fe. Para ello tenemos dos amigos acá. Está con nosotros el pastor David Vargas. Bienvenido, David. Un saludo a nuestra audiencia. Amén, feliz de compartir el estudio de la palabra de Dios y también, por supuesto, listo para recibir al Señor en el corazón. Bueno, también está con nosotros Javier. Bienvenido, Javier, pastor de la Iglesia Adventista, líder de la Iglesia. Y luego del saludo, por favor, nos guías en oración. Muchas gracias, nos sentimos muy bendecidos de estar aquí en este programa, llegando a los amigos que nos siguen a través del Facebook, las redes sociales. Los invito a orar. Nuestro buen Dios, Señor, te damos gracias en esta mañana, en este día en particular, Padre amado, por esta oportunidad que nos das de poder estudiar tu palabra. Rogamos que tu Espíritu Santo pueda estar con nosotros, nos pueda conducir a través de tu palabra y podamos extraer lecciones preciosas para nuestra vida. En el nombre de Jesús, amén. 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 El énfasis de la lección tiene que ver con guiarnos a Jesús como el autor de la fe y aquel que nos va a ayudar a desarrollar nuestra fe. Sin embargo, tal vez antes vamos a enfatizar un elemento que se repite en Hebreos, un concepto del Antiguo Testamento. A partir del capítulo 10, versículo 35, dice: no perdáis pues vuestra confianza, que tiene gran galardón, porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa, porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por fe. Este es una frase que Pablo lo repite varias veces y aquí en Hebreos enfatiza nuevamente. ¿Qué significa esto, Javier? Interesante el concepto de vivir por fe que Pablo toma en realidad de Habacuc 2:4. Vivir por fe significa aprender a confiar en Dios por encima de todas las circunstancias, por encima de cualquier tragedia, de cualquier situación adversa. Hay que tener un poco de cuidado porque muchas veces podemos confundir fe con presunción, ¿no? Y la presunción es algo muy diferente de la fe. Tener fe bíblica significa confiar en Dios, inclusive en las peores circunstancias, sabiendo que Él está al control de nuestra vida y que cuando permite que alguna situación particular golpee nuestra vida, Él está ahí con nosotros en medio del sufrimiento, el dolor o la crisis que estamos atravesando. Y justamente haciendo referencia a Habacuc, si usted puede leer el libro de Habacuc, va a encontrar una especie de reclamo, vamos a decir, de Habacuc hacia Dios, y le dice por qué el impío triunfa y por qué el justo tiene que sufrir. Y entonces ahí viene la declaración de Dios como que diciéndole: no te preocupes, hay un tiempo en el que Dios va a actuar, hay un lapso entre el momento presente y en el momento en el que Dios va a actuar, y ese periodo se llama fe, y para eso hay que ejercer la paciencia y la perseverancia. Ahora, Pablo va a definir también la fe, ¿no? Tal vez David nos pueda ayudar. ¿Qué es fe según Hebreos? Hay una declaración allí que para algunos momentos de flaqueza pareciera afirmar que la fe es ciega. Y no, al contrario, ¿no? La fe implica una visión mayor. Incluso, comparado con Habacuc, la fe es despojo de orgullo. Justo en Habacuc 2:4 se habla de que el orgulloso no tiene alma recta, ¿no? Y entonces, una visión mayor, una humildad también mejor. En el caso de la declaración de Hebreos 11, nos permite fortaleza.
en este caso los héroes que después veremos en los siguientes versículos, encontramos que no son objetos de fe, sino sujetos de fe, ¿no? El Señor realmente equipa, el Señor empodera a quien tiene fe, no como víctima de las circunstancias, sino más bien como personas que por el poder de Dios tienen la habilidad espiritual de ver, de encontrar las evidencias de la obra, la presencia divina en todo lo que están enfrentando. Y la definición de Pablo es, ¿no? Es la fe, la certeza de lo que se espera, Y la convicción de lo que no se ve. ¿De qué otra manera podríamos definir la fe, Javier? Me atrevería a decir que la fe es tener las facturas acumuladas de los pagos al banco, tal vez de ver las facturas de la luz, del internet, y pese a eso ser fieles en tus diezmos. Fe auténtica es tener una enfermedad terminal, tal vez un cáncer, y saber que Dios te puede curar de ese cáncer, pero que si no lo hace, tiene el poder de devolverte la vida en el momento de la resurrección. O tiene un plan para tu vida. Correcto. Uh-huh. Tener la seguridad de que Dios sabe mejor que nosotros lo que nos conviene inclusive, ¿no? Y a veces Él nos lleva a rodear la montaña, a veces nos lleva a través de la montaña, a veces nos lleva por encima de la montaña, de las dificultades, porque más allá de todo eso, Él ve cosas que nosotros no podemos ver debido a nuestra limitación humana. Aunque Pablo va a hablar de ejemplos de estos que actuaron con fe, recordaba a Job, este hombre que llegó un momento en el que sufrió, creo que cosas que ninguno de nosotros atravesó, pero él finalmente dijo, desnudo vine a este mundo, desnudo me voy a ir y sea el nombre de Dios bendito, aún con lo que estaba atravesando. Eso creo que es una fe inagotable, ¿no? Una fe madura, una fe bíblica que hay que diferenciar, como decía antes, de la presunción, porque hay mucha gente que cree que tener fe significa que siempre te va a ir bien en la vida, que nunca te va a faltar nada. Pues nosotros vemos totalmente lo contrario en estos hombres de la galería de la fe que luego vamos a ver. Bueno, vamos entonces a comenzar con esta descripción que Pablo hace de estos hombres de fe, y bueno, no solo hombres, porque aparece también una mujer con una característica particular que vamos a dedicar tiempito para eso. ¿Cuáles fueron las características de estas personas y quiénes aparecen en esta muestra? Se lo llama galería, se lo llama un muestrario, de un ejemplo de personas que vivieron por fe. Una especie de universo de hombres de fe, ¿no? Estos héroes que, bueno, para todos ha sido siempre impresionante, siempre se le ha considerado el padre de la fe a Abraham, y cuando vemos su vida real, una cosa es la mirada ideal y otra cosa es su vida real, ¿no? No le encontramos tan perfecto, le encontramos también defectos, le encontramos errores, dificultades como las nuestras, pero hay una actitud que es el hilo conductor, ¿no? de toda su experiencia, esa actitud tomada de la mano de Dios, una manera de aferrarse del Señor, que la podemos comparar también con David, el rey que en errores personales catastróficos continuaba tomado de la mano del Señor. Abraham se constituye en el padre de la fe no por su perfección en sus acciones, sino por su perfección en sus actitudes, en su dependencia del Señor, en el aferrarse de la mano poderosa de Dios. Y en el texto de Hebreos 11 hay otras traducciones que también en lugar de certeza dicen garantía, ¿no? La fe es la garantía que el Señor coloca frente a nosotros. Acciones concretas en las que Abraham demuestra fe en Dios. Wow, cuando sale, por ejemplo, ¿no? Sale sin saber a dónde iba, dice. Porque Dios le dijo, él obedeció. Bueno, si Dios sabe, entonces voy tranquilo, esa sería la idea, ¿no? Uh-huh. Creerle a Dios de que un hombre en esa edad y una mujer estéril iban a ser padres de multitudes, ¿no? Innumerables como las estrellas de los cielos. Y luego Dios le dice, ahora a ese que llegó a ser el heredero, aquel hijo de la promesa, lo vas a ofrecer en sacrificio. Sacrificio. ¿Qué es lo que creyó él? Porque Pablo menciona algo, ¿no? Dentro de sus convicciones, dentro de su expectativa, había algo en el momento del sacrificio que iba a ocurrir. Se percibe que él cree en la resurrección, ¿no? La posibilidad de que el Señor resucite a su hijo después del sacrificio. Sí, aquí dice, ¿no?
capítulo 11, versículo 19, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Así que probablemente Abraham decía, yo tengo que obedecer, no sé cuál va a ser el camino, probablemente lo va a resucitar si tuvo poder para darle posibilidad de tener un hijo en la edad que tuvo, pero Dios tenía un plan diferente y por supuesto hasta mejor que el que él pensaba, ¿no? Es increíble cómo Dios obra sus promesas, ¿no? Y estos hombres y mujeres que aparecen aquí en Hebreos 11 tuvieron esa potestad, esa convicción de creer a Dios y murieron sin recibir el cumplimiento final de las promesas que Dios había hecho. Hemos hablado de Abraham. Querido amigo, querida amiga, lee la historia de Abraham en el libro de Génesis y te vas a sorprender la manera como la fe hace que la persona actúe, a veces contrario a lo que haría la persona de manera natural, pero nunca va a ser chasqueado, nunca va a quedar frustrado, al contrario, va a ser bendecido por Dios. Vamos a una breve pausa. Ya retornamos con Axiomas. Estamos hablando del tema Jesús, el autor y consumador de la fe. Hemos hablado sobre la fe de Abraham y también hay otros personajes y un personaje muy conocido es Moisés. ¿Qué podemos decir de Moisés en relación a este elemento que se está presentando en Hebreos, fe? Moisés no solo es un tipo de Cristo, ¿no? como personaje, sino también es un hombre reconocido por la fe. Porque recordemos que aunque Moisés no fue esclavo propiamente, porque los padres creyeron en el Señor, lo escondieron, Moisés, llegado a ser hijo adoptivo de la hija de Faraón, era heredero al trono del imperio más grande que había en aquel entonces. Entonces él rehusó todos estos beneficios, toda esta vida buena, ¿no? Para poder llevar una vida similar a la que llevaban los esclavos, compartir el dolor y el sufrimiento con el pueblo de Israel. Prefirió ser vituperado, dice Pablo, pero él tenía una promesa, tenía una esperanza, porque él había sido criado prácticamente con el concepto hebreo de Dios, de las promesas de Dios, y Pablo exalta ese elemento, ¿no? Porque él tenía su mente puesta en el galardón, en el galardón. En la recompensa, podríamos decir nosotros, que es mucho mayor, ¿no? Ahora, interesante la posibilidad de experiencias que vayan en ambas direcciones en cuanto a la fe. El pueblo de Israel está siendo libertado de la esclavitud. La fe la ejercen para salir de esclavitud. En la experiencia de Moisés, la experiencia es invertida. Desde el palacio, desde la posibilidad del trono, su fe le ayuda a avanzar hacia la esclavitud o para compartir la situación del pueblo, ¿verdad? Quiere decir que en nuestra experiencia personal, en la dirección que nos toque vivir, es posible ejercer fe, es posible tener la certeza de la conducción divina. Bueno, luego Pablo va a mencionar otros nombres más, inclusive no mencionamos el nombre de Abel, no mencionamos el nombre de Enoc, de Noé, que están aquí en la galería de la fe. Cada uno con experiencias aparece geniales. Jacob, aparece José, pero aparece un nombre extraño, raro, porque primero que es mujer en medio de todo un grupo de varones, segundo porque se dedicaba a la prostitución, y otro elemento, y tercero, era extranjera y era pagana. Entonces aparece allí por la fe, Rahab la ramera no pereció juntamente con los descendientes, habiendo recibido a los espías en paz. ¿Por qué Rahab está introducida aquí en esta galería de la fe que causa confusión en algunos casos, pero por otro lado nos muestra algún aspecto del amor de Dios para con el ser humano? Bueno, la historia la encontramos nosotros en el libro de Josué, capítulo 2, y recordarán nuestros amigos también aquella historia fascinante de cómo Dios conquista a través de Josué, ¿no? Esta ciudad pagana. Y bueno, ahí está el detalle. Ella, cuando recibe la visita de los espías, ella cree en el Dios de los espías. Ella cree al testimonio de los espías y decide por esa fe
resguardar la vida de ellos. Y es que ahí donde ellos le hacen la promesa de cuidar de ella y su familia, solamente que ella los guardase en ese lugar y colgara un cordel rojo para que ellos distinguieran esta casa, porque ella vivía en Jericó, en las afueras sobre el muro de Jericó, y era evidente, ella creyó. Ella se salvó gracias a la fe que tuvo en el Dios de estos espías. La poca luz que recibió fue suficiente para creer y decir, miren, yo sé lo que va a suceder acá, creo que el Dios que viene tiene poder, por lo tanto le suplico por mi vida. Pero aquí hay un elemento interesante, ella miente, ¿no? ¿Cómo podemos interpretar ese elemento en relación a, alguno podría decir, sí, mintió y ella terminó siendo salva? A veces juzgamos mucho a las personas. O sea, ¿estará el Señor premiando su mentira? Uh-huh. O premiando su fe pese a la mentira. Y bueno, ahí encontramos, en primer lugar, la posibilidad de juzgar a Rahab por 4 elementos que mencionamos antes, ¿no? Es mujer, es pagana, es extranjera, ¿no? Pero la gracia del Señor es mayor que toda limitación, que todo obstáculo que encontramos para acceder al Señor. Lo otro, nuestros propios errores, nuestra propia condición, nuestras propias fallas, ¿verdad? La gracia del Señor también es mayor. Entonces, cuando ponemos nuestra fe, nuestra mirada en la garantía del Señor, realmente es posible superar todo. Y el Señor va a mirar más la actitud que la acción. Porque la acción es justamente aquello que el Señor va a transformar en el camino de nuestra experiencia, ¿no? Claro, ahora mintió en el sentido de que les dijo a los que venían a perseguir a los espías, se fueron por un camino y ella los tenía escondido. Ahora, es interesante ver cómo Dios juzga a las personas en función a la luz que reciben. Lo mismo que al ladrón en la cruz, Dios le dice, o Jesús le dice, no, estarás conmigo en el paraíso. No le dice, bueno, vas a tener que hacer esto, porque esa era su oportunidad. Y ejercía fe actuando de esa manera, porque ella estaba arriesgando su vida aún en esas circunstancias. Por lo tanto, no nos podemos comparar, digamos, con una persona como Rahab en situaciones diferentes y con grados de luz diferentes, ¿no? En de su pequeña experiencia o en su pequeño conocimiento estaba ejerciendo un alto grado de fe, ¿no? No existen mentiras blancas finalmente, ¿no? No podemos tomar esta historia como un justificativo para poder mentir, ¿no? Interesante es que si yo fuera Pablo, muy probablemente no hubiera colocado el nombre de Rahab, yo hubiera colocado el nombre de Josué, ¿no? Claro. Porque el personaje, el héroe es Josué. Uh-huh. Pero hay algo que nos enseña esta historia a nosotros, que no importa quiénes seamos, no importa el trasfondo que tengamos, ¿no? Podemos nosotros también creer a Dios, creer en sus promesas y obrar de acuerdo a esa fe. Interesante ver que en varias partes de la Biblia vamos a encontrar escenas en las que aparecen personajes o situaciones que salen un poco del esquema para decirle de alguna manera al ser humano que Dios está interesado no solo en un grupo de personas. Jesús contó experiencias de la mujer cananea, del centurión romano, que en ese momento tal vez chocaba a la gente porque no estaba dentro del padrón regular, pero lo que estaba queriendo decir es, Dios no se limita a un grupo de personas, no se limita a un género, ni a una condición social. Y en este caso, esta mujer vivía una situación muy, digamos, contraria a las leyes, pero cuando ella tuvo su oportunidad, ella ejerció fe y en ese caso Dios le da oportunidad a todos, ¿no? Qué interesante es tenerla a ella ahí dentro de la galería de la fe. El autor y consumador de la fe triunfó ahí, ¿no? Así es. Y entonces, bueno, el autor y consumador de la fe finalmente es Jesús, porque Él es quien provee la oportunidad, desarrolla la fe, siembra la fe en el ser humano, la desarrolla y hace que nosotros podamos acercarnos a Dios a través de Él. Vamos a una última pausa y ya concluimos. Ya retornamos con Axiomas. Hemos llegado a la conclusión, queridos amigos. Gracias por estar con nosotros en este momento de reflexión, de estudio de la Biblia. Gracias, querido Javier, por estar con nosotros y algunas consideraciones finales.
Jesús, como el autor y consumador de la fe, es el único que fue obediente y el único que terminó la carrera. Cristo es el único que ha terminado la carrera, que conoce el camino, que vivió una vida como la nuestra, pero sin pecado. Y además es el ejemplo perfecto de obediencia que nos da la oportunidad a nosotros de poder también permanecer fieles y poder ejercer fe para llegar y completar la carrera. Gracias igualmente, David, por estar con nosotros y también por algunas conclusiones. Bueno, el estudio realmente ha sido genial. Vemos que nosotros ahora formamos parte del acto final, ¿no? Está ahora frente a nosotros la oportunidad de ejercer fe, de desarrollarnos por la fe que el Señor nos concede y bueno, entrar, cruzar la meta por la mano del Señor. Amén. Cuando nosotros leemos todos estos héroes de la fe, en cada una de las frases iniciales dice por la fe y aparece el nombre. Y es curioso ver que en realidad dentro de estos héroes de la fe puedes estar tú y puedo estar yo. Porque al principio dice aquí, por la fe entendemos haber sido constituidos, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. O sea, en el momento cuando yo admito a Dios como creador, yo estoy también entrando en esta galería de la fe, porque por la fe nosotros también creemos aquellas cosas que no vemos, pero estamos seguros de que son reales. Que el Señor pueda ayudarnos a desarrollar esa fe, que esté contigo, con tu familia, y que al leer la Biblia podamos nosotros prepararnos para acercarnos a Dios a través de Jesús, el autor y consumador de la fe.